El Papa Francisco advirtió que el diablo siempre insinúa sospechas para dividir y excluir, y explicó que la cerrazón dentro de la Iglesia es también fruto de la tentación del maligno. Esa cerrazón lleva a hacer de las comunidades cristianas lugares de separación y no de comunión. Así lo señaló durante su reflexión previa a la oración del Ángelus de este 26 de septiembre, donde comentó el pasaje del Evangelio del día. Al finalizar la oración mariana, el Papa recordó que hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y expresó su cercanía a las víctimas de las erupciones en la isla de Palma de las Canarias. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia del día nos cuenta un breve diálogo entre Jesús y el apóstol Juan, que habla en nombre de todo el grupo de discípulos. Habían visto un hombre que expulsaba a los demonios en nombre del Señor, pero se lo impidieron porque no formaba parte de su grupo. Jesús en este punto les invita a no obstaculizar a quien trabaja por el bien, porque contribuye a realizar el proyecto de Dios. Luego advierte, en lugar de dividir a las personas en buenos y malos, todos estamos llamados a vigilar nuestro corazón para no sucumbir al mal y dar escándalo a los demás. Las palabras de Jesús desvelan una tentación y ofrecen una exhortación. Una tentación y una exhortación. La tentación es la de la cerrazón. Los discípulos querían impedir una obra de bien solo porque quien la llevó a cabo no pertenecía a su grupo. Piensan que tienen la exclusiva sobre Jesús y que son los únicos autorizados a trabajar por el reino de Dios. Pero así terminan por sentirse predilectos y consideran a los demás como extraños, hasta convertirse en hostiles con ellos. Hermanos y hermanas, cada cerrazón de hecho hace tener a distancia a quien no piensa como nosotros, y esto, lo sabemos, es la raíz de muchos males de la historia, del absolutismo, que a menudo ha generado dictaduras y de muchas violencias hacia quien es diferente. Es necesario también vigilar sobre la cerrazón en la Iglesia, porque el diablo, que es el divisor, esto significa la palabra diablo, que causa la división, siempre insinúa sospechas para dividir y excluir a la gente, tienta con astucia, y puede suceder como a esos discípulos que llegan a excluir incluso a quien había expulsado al diablo mismo. A veces también nosotros, en vez de ser comunidad humilde y abierta, podemos dar la impresión de ser los primeros de la clase y tener a los demás a distancia. En vez de tratar de caminar con todos, podemos exhibir nuestra credencial de creyentes. Yo soy creyente, yo soy católico, yo soy católica, yo pertenezco a esta asociación, a la otra, y los demás, pobrecitos, no. Esto es un pecado. Mostrar la credencial de creyentes para juzgar y excluir. Pidamos la gracia de superar la tentación de juzgar y de catalogar. Y que Dios nos preserve de la mentalidad del nido. La mentalidad del nido. Esta mentalidad de custodiarnos celosamente en el pequeño grupo de quien se considera bueno. El sacerdote con sus fieles cercanos, los trabajadores pastorales cerrados entre ellos para que nadie se infiltre, los movimientos y las asociaciones en el propio carisma particular, etc. Cerrados. Todo esto corre el riesgo de hacer de las comunidades cristianas lugares de separación y no de comunión. El Espíritu Santo
No quiere cerrazones, quiere apertura. Comunidades acogedoras, donde haya sitio para todos. Y después en el Evangelio está la exhortación de Jesús. En vez de juzgar todo y a todos, estemos atentos a nosotros mismos. De hecho, el riesgo es el de ser inflexibles hacia los demás e indulgentes hacia nosotros. Y Jesús nos exhorta a no pactar con el mal, con imágenes que impactan. Si hay algo en ti que es motivo de escándalo, córtatelo. Si algo te hace mal, córtalo. No dice, si algo es motivo de escándalo, detente, piensa sobre ello, mejora un poco. No, córtatelo, enseguida. Jesús es radical en esto, exigente, pero por nuestro bien, como un buen médico. Cada corte, cada poda, es para crecer mejor y dar fruto en el amor. Preguntémonos entonces, ¿qué hay en mí que contrasta con el Evangelio? ¿Qué cosa en concreto quiere Jesús que yo corte en mi vida? Oremos a la Virgen Inmaculada para que nos ayude a ser acogedores hacia los demás y vigilantes sobre nosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año tiene por tema hacia un nosotros cada vez más grande. Es necesario caminar juntos, sin prejuicios, sin miedos, poniéndose junto a quien es más vulnerable, migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de la trata y abandonados. Estamos llamados a construir un mundo cada vez más inclusivo, que no excluya a nadie. Me uno a cuantos en las distintas partes del mundo están celebrando esta jornada. Saludo a los fieles reunidos en Loreto por la iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana a favor de los migrantes y de los refugiados. Saludo y agradezco a las diferentes comunidades étnicas presentes aquí en la plaza con sus banderas. Saludo a los representantes del proyecto APRI, de la Cáritas Italiana, como también a la Oficina Migrantes de la Diócesis de Roma y el Centro Astali. Gracias a todos por su compromiso generoso. Expreso cercanía y solidaridad a aquellos que han sido afectados por la erupción del volcán en la isla La Palma, en Canarias. Pienso especialmente en cuantos se han visto obligados a dejar sus casas. Por estas personas probadas de esta forma y por los socorristas, oramos a la Virgen, venerada en esa isla como Nuestra Señora de las Nieves. Hoy en Bolonia será beatificado don Giovanni Fornassini, sacerdote y mártir, párroco celoso en la caridad. No abandonó al rebaño en el trágico periodo de la Segunda Guerra Mundial, sino que lo defendió hasta el derramamiento de la sangre. Que su testimonio heroico nos ayude a afrontar con fortaleza las pruebas de la vida. Un aplauso para el nuevo beato.